El último mes me encontré en una situación que resultaba difícil de salir para mí, pero al final pude superar. Creo que todo lo que he aprendido te puede servir a ti si te encuentras en la misma situación en la que yo estuve. No es un solo podcast en donde te brinda acompañamiento en tu desarrollo personal para que no te sientas solo en ese nuevo camino que te has trazado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las caídas. Y no me refiero a las caídas que sufrimos cuando nos tropezamos y nos golpeamos con algo, esas caídas no. Me refiero al estado de bajada, al estado de caída. ¿A qué voy con esto? Te pongo un ejemplo. Digamos que eres estudiante y te propones mejorar académicamente. Sacas 20 en los exámenes, asistes a todas las clases, estudias más para poder ser el mejor, entre otros objetivos que te plantees. A la medida que tú vas cumpliendo esos objetivos, vas subiendo y te sientes cada vez más superado, sientes que ya no eres el mismo de antes. Yo le llamaría el de antes un nivel cero. Ahora estás en un nivel uno y estás preparado para pasar al nivel 2. O sea, el nivel uno ya es como te digo, estás al día en tus clases, sacas 20, estudias más, hasta posiblemente eres el mejor de tu grado. Quieres pasar al siguiente, que es el mejor del colegio, una beca para la universidad, etcétera. Ahora, cuando quieres dar el siguiente paso, del nivel uno al nivel 2 sucede algo. Das el salto y chocas con una barrera. Esa barrera puede ser un examen que fallaste, alguien que te superó, un estado emocional bajo que te bajó la energía, te bajó la motivación, te bajó la concentración, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Acá suceden dos cosas. Estancamiento es quedarte con lo que ya sabes, quedarte en el nivel donde estás y no poder superar esa barrera. O el choque fue tan fuerte que tu emoción, que tu motivación, que tus creencias sobre ti se movieron, se alteraron y se rompieron, por así decirlo. Piensas que esto ya no es para ti, que deberías abandonarlo, que es una tontería. Comienzas a hacerle caso a esos pensamientos, comienzas a bajar. O sea, te comportas a la par de tus pensamientos, comienzas a bajar. Dejas de asistir a clase, ya no sacas las mismas notas de antes, no estudias, sigues en promedio o incluso peor y llegas a un estado de casi nivel cero. Has caído. ¿Qué sucede aquí? Normalmente la mayoría de personas lo que hace es abandonar. Lo que yo considero está muy equivocado. En base a mi experiencia y a la de muchos más que se han superado a partir de las caídas, es ese momento es preciso porque la caída te quiere demostrar qué cosa es lo que debes mejorar, inclusive el estancamiento. Ambos te quieren mostrar qué es lo que tienes que mejorar para pasar al siguiente nivel. Es como decirte, ¿quieres pasar al nivel 2? Tienes que superar esto para ser capaz de estar en ese nivel. Entonces, eso es lo que te quiere mostrar la caída. No necesariamente algo malo, sino algo en lo cual tú te puedes enganchar para saber lo que tienes que mejorar para del uno al 2. Y inclusive de 2 al 3, del 3 al 4. Ya tienes más o menos mi idea. Entonces, yo estuve en esta situación. Estuve en una caída más o menos de mes y medio, por eso no me veía subiendo contenido al podcast. Básicamente, se puede resumir mi caída y es el objetivo de este podcast, contarte mi experiencia, contarte mis aprendizajes y mis reflexiones para, como dije en el inicio, tú puedas salir de la situación en la que estás, de estancamiento. Porque más allá de tú estar relacionado directamente con la situación que yo estuve, lo que quiero que entiendas y lo que quiero que veas es cómo puedes salir del estancamiento de donde estás actualmente, en este momento. Entonces, ¿cómo comenzó mi estancamiento? ¿Cómo comenzó mi caída? ¿Cómo comenzó ese estado en el que yo quería dejarlo todo, quería abandonar mi misión, mis sueños, mis metas, quería abandonar este proyecto hermoso? Prácticamente, si tú has escuchado los podcasts anteriores, si tú me sigues desde antes, sabes que tomo clase de desarrollo personal con un mentor. Este mentor es una persona que admiro demasiado, que me ha ayudado prácticamente a querer mejorar para poder llegar a tener este podcast. O sea, prácticamente me ayudó en todo mi proceso de desarrollo personal. Entonces, él estaba solicitando gente para su marca, un puesto que no sabía en el momento qué era, pero me dijeron puesto laboral, postulé, emocionadísimo para entrar a este movimiento de mejorar la vida de las demás personas. Era un puesto de vendedor. Yo hacía que personas se convirtieran de clientes a alumnos directamente. Prácticamente era eso. Entonces, accedí, entré, estaba seguro de mí mismo, me gustaba porque iba a ayudar a más personas. Comenzaron las capacitaciones, yo era prácticamente el mejor. O sea, estaba de nivel cero en ventas, estaba en nivel uno de capacitaciones, era el mejor, estaba así. Quería dar el siguiente paso que era poder llamar a clientes reales, no hacer juegos de roles con compañeros, sino ventas reales netamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá descubro mi primera limitante. Cuando hago llamadas surge un miedo en mí. Estaba con mi teléfono en la mano y sentía como mi corazón palpitaba y sentía miedo. Y yo decía, pero ¿por qué? Sentía que mi corazón me latía. Y yo decía, pero, o sea, si yo soy el mejor de las capacitaciones, si yo he mejorado, si supuestamente yo soy seguro de mí mismo, ¿qué está pasando acá? Entonces comenzaba a hacer llamadas y a cada rato tenía miedo, miedo, miedo.
por ende no vendía. Más tuve una llamada larga que ni siquiera llegué a vender. Entonces, como que decía, ¿qué está pasando? ¿De dónde tengo este miedo? Y comencé a fallar constantemente hasta que comenzó a crearse una duda en mí, que yo decía, si no puedo con este proyecto, si no puedo cumplir con lo que me he propuesto aquí, porque era un proyecto nuevo para mí, era fuera de lo común, no era un trabajo seguro, por así decirlo, era solamente por comisiones. Y yo había accedido a ese reto. Y yo me dije, si no soy capaz de poder con este reto, ¿cómo voy a poder con mis demás proyectos? ¿Cómo voy a poder con lo que me proponga? Si esto es lo que verdaderamente yo quiero. Si no puedo con lo que verdaderamente yo quiero, ¿cómo voy a poder con todo lo demás? Entonces comenzaron a surgir dudas, inseguridades, comencé a transmitirlas a mis demás proyectos y ya no avanzaba. Comenzaba a dejar el podcast, mis clases de inglés, mis clases del instituto, desarrollo personal inclusivemente por que extrapolaba mis miedos a esos ámbitos de mi vida. Inclusivemente, cada vez que fallaba, cada vez que no vendía, cada vez que reafirmaba en mí ese miedo, mi confianza iba bajando. Entonces, el estado de estancamiento para mí era llamar y que no me contesten o no vender o simplemente hacerlo mal. Pero luego comenzó la caída, que básicamente era el miedo, la reafirmación, abandonar los demás proyectos, ya comenzar a querer abandonar los miedos, los pensamientos negativos, etcétera. Prácticamente comencé una caída que me llevó de nivel 1 en ventas al nivel 0, inclusivemente casi a un nivel 1 en mi desarrollo personal cuando yo estaba en nivel 2 3. Entonces, básicamente fue una caída que me hizo dudar de todo lo que yo estaba haciendo. Como te digo, si no era capaz de lograr esto, ¿cómo podía lograr lo que me proponga? Entonces, me di cuenta que perdí el foco. Comencé a procrastinar prácticamente todo lo que yo hacía, con tal de poder tener satisfacción instantánea. Buscaba placeres rápidos entre el celular, estar acostado en mi cama, ver series, ver videos en YouTube y dejar de estudiar prácticamente. O sea, de perder el foco a todo, también le perdí el foco a ese trabajo. Básicamente dejaba de llamar y todo. Entonces cuando yo me di cuenta de esta situación, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo cosas para poder reemplazar ese sentimiento de no poder, o sea, hacía cosas productivas, pero que no eran nada que ver con lo que yo debía hacer, con lo que yo quería hacer, con lo que yo me había propuesto. Entonces cuando me di cuenta de toda esta situación, dije, no, estoy que pierdo el foco, estoy que caigo y acá no quiero caer, ¿qué es lo que tengo que mejorar para yo poder salir de esto? Entonces dije, sinceramente, esto es lo de ventas lo quiero. O sea, sé que quizás por el miedo, literalmente, no quiera hacerlo. Ese miedo no lo he trabajado y te soy transparente. Pero ya está ahí en mi lista pendiente de miedos por trabajar. Pero no lo trabajé en su momento para trascenderlo y poder mejorar en el ámbito de las ventas. Simplemente agarré y dije, le dije a uno de mis mentores, que era prácticamente uno de mis jefes, le dije, ¿sabes qué? Estoy perdiendo el foco en esto, no estoy comprometido al 100% y él les estaba fallando, es más, no estaba siendo un hombre comprometido, no estaba siendo un hombre responsable. Le dije, estoy perdiendo el foco en las demás áreas de mi vida y en esto tampoco lo estoy dando, así que creo que mejor me salgo para no fallarles, ya que el trabajo era exigente porque queríamos los mejores y no podía llenar esos estándares en el momento. Entonces me salí para poder mejorar mi relación conmigo mismo y con mis demás proyectos, que prácticamente sí era. Que la otra cara de la moneda era porque literalmente este era como un emprendimiento y un emprendimiento requiere el 100% de ti. Entonces le iba a dejar de lado a mi podcast y eso yo no quería, porque yo tengo un compromiso con mi comunidad, tengo un compromiso conmigo mismo y no lo puedo dejar, no lo quiero dejar. O sea, prácticamente se divide entre el miedo y el no querer dejar mis otros proyectos porque es lo que verdaderamente quiero también. O sea, básicamente esas eran las razones por las que me limité en el ámbito de las ventas, ¿no? Me limité, me estanqué en ese ámbito y literalmente me estanqué en el desarrollo personal por los malos diálogos. Me di cuenta que debo seguir trabajando en eso, que debo seguir trabajando en mis límites, en lo que me digo, en cómo reafirmo las cosas en mí. Entonces, ¿ves cómo todo lleva a una sola cosa? La caída no era algo necesariamente malo, era algo que me impulsaba a darme cuenta de lo que debía seguir mejorando para seguir subiendo los siguientes niveles, tanto en ventas como en mi desarrollo personal, como en mis proyectos. Como te digo, en ventas era vencer ese miedo. O sea, si quiero volver a las ventas, tengo que superar ese miedo a nivel mental y luego accionarlo. Ahora, en el ámbito del desarrollo personal, en el ámbito de mis proyectos, es el diálogo interno, que aún me falta como que mejorar ciertas áreas, aún me falta mejorar ciertos miedos, o ver qué cosas están en mí, qué traumas del pasado, qué experiencias mal vividas, qué situaciones me están frenando. Porque esa es mi barrera, identifica esa barrera en mí. Entonces,
Estoy tomando ciertos consejos de este libro que yo te recomiendo a nivel personal, que se llama Hábitos Atómicos, que es prácticamente cómo construir hábitos con acciones pequeñas. Y lo que más me quedo del libro, porque recién lo estoy iniciando, es lo que leí en las primeras páginas, que es hacerlo sencillo, o sea, hacerlo poco a poco. O sea, las cosas que cuando te quieres proponer algo, a las cosas sencillas. O sea, da pequeños pasos. El gran comportamiento, tu comportamiento está deducido por pequeños hábitos, pequeñas acciones que tú vas realizando en tu día a día y eso forma tu identidad, tu persona. Digamos, si tú tienes buenos hábitos, tienes un buen comportamiento, eres, por así decirlo, una persona próspera. Pero si tú tienes malos hábitos, que digamos es tomar todos los fines de semana, gastar todo tu plata a lo loco, endeudarte, esos malos hábitos, mala alimentación, mal sueño, no te van a llevar a ser una persona exitosa, no te van a llevar quizás a ser quien quieres ser. En cambio, los buenos hábitos sí. Entonces, prácticamente eso es lo que trata el libro. No, no me voy a explayar mucho porque ese no es el tema principal del podcast. Entonces, básicamente, mi barrera estaba en las ventas y en el desarrollo personal y en mis proyectos. O sea, tuve una barrera en cada uno que me hicieron dudar de todo lo que hacía, por ende, reafirmé cosas malas en mí y me hicieron caer. Es por eso también la importancia de reafirmar, como digo, con acciones, cosas buenas de ti. ¿Qué aprendí de de toda esta situación? Que es lo que aquí prácticamente lo más importante, lo que quería decirte desde el inicio. ¿Cómo puedes tú poder superar una barrera que te está frenando en ese momento para lograr lo que tú verdaderamente quieres en la vida? Aprendizaje número uno. Cuando te sientes perdido, cuando te sientes que no sabes a dónde estás yendo, cuando sientes que ya quieres dejarlo, ve tu propósito, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el por qué te has propuesto en ser mejor académicamente, el por qué te has propuesto ser mejor en ventas, el por qué te has propuesto ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, el por qué te has propuesto empezar en el desarrollo personal. Ve ese propósito, eso es lo que te está moviendo en ese momento. Y si es necesario, o sea, velo constantemente, reafírmalo en ti para que te motives. Pero si ves que quizás no es algo que verdaderamente te motive, reformúlalo y haz que ese propósito resuene en ti, haga que tu corazón palpite y tu motivación se dispare. Tus ganas de querer levantarte todos los días a las 6 de la mañana, a las 5 6 7 se dispare y empieza desde temprano. Ve por qué quieres hacer lo que tú estás haciendo actualmente. Y eso como que te va a dar un sentido de querer volver a empezar a subir, que es prácticamente lo que hice yo. Quise comenzar a subir de nuevo, poco a poco, como te mencioné, con pequeños hábitos y pequeñas acciones. Aprendizaje número dos, es importante identificar tus barreras. O sea, siéntate un momento y analiza el por qué estás en la situación en la que estás actualmente. Como hice yo sacaba a mi perro y caminaba sin mi celular y me ponía a reflexionar. Pensaba, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me ha pasado? O sea, ¿qué es lo que hay en mí que me está impidiendo avanzar? ¿O qué es lo que esta situación me está llevando a que mis otros proyectos también estén cayendo? Entonces, haz ese momento de introspección y analiza cuáles son tus barreras, cuáles son las cosas que estás fallando, cuáles son las cosas que te están deteniendo. Tercer aprendizaje, los límites no son malos. Como te digo, esos límites que te frenan, que te hacen estancarte o que te hacen caerte, no son malos. Esos límites te dicen, aquí, aquí paras. Si quieres superar, si quieres pasarme, si quieres saltarme, tienes que mejorar ciertas cosas para que tú puedas pasar al siguiente nivel. Si no, no vas a poder hacerlo. Es más, si logras pasar por X motivo, no sabré explicarte por qué logras pasar, no lo vas a pasar bien. Entonces, supérate aquí, logra aquí y luego vas a poder trascender al siguiente nivel. Y prácticamente uno de mis mentores, que era mi jefe en ese momento, en una capacitación dijo eso, los límites no son malos, solo son una señal de dónde estás parando y de dónde necesitas trabajar para poder superarte. Ese es prácticamente, los límites no son malos. Sé consciente de eso y podrás estar en paz. Solamente ve cuál es la barrera que te detiene, aprende de ella, supérala y pásala. Y número cuatro, acá te traigo tres preguntas principales que te ayudarán demasiado a poder pasar esta barrera y no retroceder. La primera sería, ¿qué puedo aprender de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me puede ayudar a mejorar? ¿Y qué puedo hacer para no repetir esta misma acción? Esas tres preguntas son muy poderosas. ¿Por qué? La primera, ¿qué puedo aprender de la situación que estoy viviendo? Te permite analizar todo lo que has pasado para ver qué no repetir, para ver qué cosas, cuál es el patrón que estás repitiendo, qué puede ser eso que te está parando internamente y externamente. ¿Cómo me puedo ayudar a mejorar? Es prácticamente hacer el análisis, ver ese análisis, visualizarte con él y darte cuenta de cómo te puede ayudar a dar el siguiente paso. Y la tercera que es, ¿qué puedo hacer para no repetir esta misma acción?
es justamente eso que te va a permitir no retroceder de nuevo, ya que si no lo repites, no vas a dar otra bajada, sino va a estar en el nivel 2, y en el nivel 3 y en el nivel 4. No te vas a volver a estancar ni vas a volver a bajar si que no repites esa misma acción. En resumen, uno, analiza tu propósito y reformúlalo si es necesario. Número 2, identifica esa barrera que te está deteniendo. Número 3, acepta y aprende que los límites no son malos. Y número 4, haces estas preguntas. ¿Qué puedo aprender de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me puede ayudar a mejorar? ¿Qué puedo hacer para no repetir esta misma acción? No necesariamente debes dejar lo que te has propuesto. No necesariamente debes abandonar todo lo que has logrado construir hasta ahora. Ve en retrospectiva, fíjate en todo lo que has logrado, en todo lo que has sido capaz y date cuenta, verdaderamente dejarlo todo atrás es lo que verdaderamente tú quieres. Date cuenta que solamente tienes que superar ciertos puntos en tu vida que te están limitando para dar el siguiente paso. Esta es una señal. Si te hacen una caída, no es una señal de abandono, es una señal de superación. Acepta con amor todo lo que te está pasando, porque si te sucede, el lado bueno es que está ahí para superarte. Acepta que no todo es perfecto, no todo va a ser lineal y vas a estar en paz con cada caída que tengas y tu proceso va a ser hermoso.